no dictan una justicia propiamente para que beneficie al pueblo y a sus comunidades, al pueblo de México, sino que atenidos como están los jueces y magistrados federales, los llamados ministros de la Suprema Corte, por estar ligados a las esferas del gobierno federal, sobre todo, los criterios que ellos manejan en sus resoluciones no son criterios que beneficien al pueblo. Hemos tenido una constitución en el aspecto teórico, en el aspecto jurídico, que ha tenido bastantes elementos para desprender de ahí, me refiero al trabajo de la justicia y de los abogados en general para el bien del pueblo y de las comunidades. Estos tribunales no se han dedicado a dictar una justicia que beneficie realmente al pueblo de México, sino que esos criterios, a través de argumentos engañosos, argumentos falsos, llamados falacias, hablan mucho de comunidades, hablan mucho de justicia, hablan mucho de derecho, pero lo hacen únicamente para engañar y para torcer finalmente el sentido de las resoluciones. Por ejemplo, hace ya varios años, con motivo de la lucha de las comunidades indígenas del estado de Chiapas, en un movimiento que encabezó el comandante Marcos, llegaron a la Suprema Corte de Justicia miles de amparos de todo el país, de las comunidades indígenas y de los pueblos de todo el país, de una manera abusiva, de una manera omnipotente, abusando de su poder. La Suprema Corte atrajo un conjunto de todos esos negocios, no todos, porque la Corte no puede trabajar, la Corte de hecho no puede trabajar mucho, en grandes cantidades, trabaja nada más en lo que le conviene, y de esos miles de asuntos sacó algunos, vamos a decir, 100 de los asuntos, y de esa manera la Suprema Corte dijo, estos asuntos se resuelven de esta manera. Vamos a decir bien o mal, pero ahí está interviniendo de una manera omnipotente, de una manera abusiva, un órgano del Estado que no tiene por qué torcer la justicia. Todos los jueces federales tienen la capacidad y la independencia necesaria para decir, para administrar una justicia adecuada. Pero si la Suprema Corte establece los criterios para que los demás tribunales del país, los demás jueces y magistrados sigan lo que dice la Corte, entonces ahí ya debemos desconfiar. Y ciertamente esos asuntos fueron mal resueltos, porque fueron sobreseídos, que significa que no se resolvieron en cuanto a sus peticiones de fondo. No se estudió si los planteamientos, si las argumentaciones acerca de las graves violaciones que cometen las autoridades del país, los gobernadores, los presidentes municipales, si esas violaciones efectivamente se habían cometido, no se estudiaron estos asuntos de una manera vergonzosa. ¿Y para qué está el aparato de justicia? Un aparato que cuesta miles de millones de pesos a todo el país. No se resolvieron esos asuntos en cuanto al fondo porque la Corte así lo ordenó, y entonces esa no es justicia, y esto está mostrando cuán negativo es el trabajo de un tribunal tan importante para un país que no tiene, vamos a decir, una independencia para trabajar de una manera autónoma. ¿Por qué no tiene independencia? Si la Corte resuelve de esta manera es que está obedeciendo las indicaciones del poder político, pero el poder político no está para administrar justicia, la justicia la deben administrar los tribunales. Por estas gravísimas anomalías, nosotros venimos encabezando un programa de dar a conocer este tipo de problemas a todo el pueblo de México. Hemos viajado
a diversas ciudades, a diversas partes del país, al norte del país, al occidente del país, en el centro del país, y ahora estamos aquí en este lugar. Lo hemos hecho bastante en Oaxaca. Lo que estamos proponiendo es que desaparezca la Suprema Corte de Justicia porque es un tribunal inútil. Los ministros viven de una manera terriblemente insultante, tienen sueldos de millones de pesos, tienen una gran cantidad de prestaciones, vehículos, camionetas, casas, viajes. ¿Qué no es insultante esto para un pueblo pobre como el pueblo de México? Por eso es que nosotros, cuando vemos estas graves carencias, estos gravísimos problemas, no podemos nosotros establecer criterios para poder decir que el gobierno está haciendo estas cosas buenas y que también está haciendo estas cosas malas. Porque muchos políticos, por sus intereses con los partidos, solamente ven aquello que los beneficia. Y entonces, la solución en México no son la creación de nuevos partidos políticos. De hecho, los partidos políticos se han tornado en instrumentos traicioneros, traidores a nosotros, a los mexicanos. Lo estamos viendo en estas leyes con motivo de los cambios que ya hicieron los legisladores, o sea, los partidos políticos, en la misma Constitución. Una Constitución debe ser intocable. Quienes sabemos nosotros de cómo nacieron las constituciones en el mundo, sabemos que una Constitución es algo sagrado que no se puede tocar. Y estas gentes la han destruido prácticamente como están destruyendo a todo el país. No hay en México una conciencia de lo que es la nación mexicana, la conciencia de nuestra nacionalidad y de nuestro nacionalismo, porque simplemente a los gobiernos y a los partidos políticos no les conviene un país fuerte, dado que somos un país dependiente. Hay que decirlo, somos un país que estos gobiernos traidores que hemos tenido nos han llevado a una situación en que simplemente somos instrumentos, sobre todo de Estados Unidos. Y eso no está bien. Uno de los grandes ejemplos que nosotros tenemos, desde luego, son los padres de la patria, que nosotros sabemos que nos inculcaron principios para hacer de México un país fuerte e independiente, no un país pelele, un país cobarde, que se agache ante los intereses y los dictados del extranjero, que vienen de países poderosos, pero que no responden a razones de justicia, sino a razones de fuerza y de intereses económicos, financieros, para robarnos nuestra riqueza y nuestros intereses. Por eso es que necesitamos un aparato de justicia independiente, que los jueces no estén pensando nada más en quedar bien con los gobernadores, con los presidentes municipales y con las grandes dependencias del poder federal. Necesitamos jueces independientes y necesitamos todo ese trabajo que desempeña la Suprema Corte, lo deben desempeñar los jueces y magistrados federales que están en todo el país. Estos jueces tienen la preparación suficiente, nada más que están atados políticamente, tienen amarrados los brazos, por eso es que no pueden desenvolverse de una manera plena. Y el instrumento que sirve para atarle las manos a los jueces es la Suprema Corte, a través de unas resoluciones que dicta, que llama jurisprudencias. Ahí es donde establece la Suprema Corte: este asunto se debe resolver así, y así lo hacen los jueces, en perjuicio de los pueblos, en perjuicio de los individuos. Por eso es que necesitamos jueces independientes, pero para eso es necesario que desaparezca la Suprema Corte. Ya basta de endiosar a estos pillos, a estos incluso que son ignorantes, porque nada más están pensando en ser lambiscones, en quedar bien con el poder político, pero no están pensando en preocuparse por prepararse para hacer buenas resoluciones que sean justas y que respondan a los intereses de México y de los mexicanos. Es lo que yo les puedo decir, camaradas.